días, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, aprecio mucho la presencia de nuestros dos invitados, Pavel Suljanciga, que es el presidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y Dante Pecce, que es el vicepresidente de este Grupo de Trabajo de ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Ellos han estado en México 10 días, están en su número 10, en el día 10, y estamos conversando para CNN sobre este grupo de trabajo, sobre su visita a México, sobre la declaración de este grupo de trabajo, sobre lo que el grupo mexicano de autoridades han emitido como comunicación conjunta. Estamos a la espera también de que organizaciones no gubernamentales emitan un pronunciamiento sobre lo que aquí ha ocurrido. Y bueno, yo aprecio muchísimo a Pavel y a Dante que me permitan hablar con ustedes en este programa de CNN. Estamos hablando de un grupo, Dante, un grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos muy joven, y diría que desconocido en muchos ámbitos de nuestro país, por lo menos nos tomó por cierta sorpresa su visita y la existencia de este grupo de trabajo que tiene características muy particulares. Yo quisiera, por eso, Dante, empezar este programa con esa pregunta: ¿qué cosas son ustedes? Y luego te pregunto qué hacen en México. Claro. Bueno, muchas gracias por la invitación a tu programa. Las Naciones Unidas el año 2006 inició un proceso en el marco del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, un proceso para tratar de despejar una interrogante: la relación entre derechos humanos y empresa. Y le dio el mandato a un profesor norteamericano, o canadiense realmente, profesor en la Universidad de Harvard, John Ruggie, que es en nuestro mundo muy conocido, una eminencia. El mandato de tratar de responder esa pregunta. Eso dio paso a un gran proceso de consulta internacional y la concreción el año 2011 de 31 principios, se llaman principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que sorprendentemente fueron aprobados por la unanimidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que significa 193 países de acuerdo con estos principios. Y estos principios se dividen en 3 pilares. El primer pilar, la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, y por lo tanto, antes que la empresa está el Estado, el marco regulatorio, el contexto político, el conjunto de políticas públicas, pero también todas las actividades económicas que están bajo control del Estado, bajo el supuesto o la expectativa de que el gobierno y esas actividades económicas debieran liderar dando el ejemplo en materia de derechos humanos y empresas. Ahí entran empresas estatales, compras públicas, sectores regulados de la economía, etc. Por lo tanto, son las actividades económicas que el propio Estado, a través de su gobierno, su institucionalidad, controla, y donde el mensaje es liderar dando el ejemplo, ¿sí? Antes de predicarle o antes que regular a los privados, practicar en casa. Y eso es un mensaje bien importante, digamos, porque normalmente cuando uno habla de la empresa piensa en privada, multinacional, extranjera, y realmente, digamos, no ve que el 24% de las 500 más grandes empresas del mundo son estatales, y de hecho crecen bastante rápido y están ubicándose en distintos lugares del mundo. El segundo pilar se refiere al rol de la empresa y los derechos humanos, bajo la premisa de no hacer daño. Es decir, el paradigma de derechos humanos y empresa es que cada empresa debiera identificar dónde en su cadena de valor y como resultado de sus actividades realmente o potencialmente se pueden producir impactos negativos que afecten a personas o grupos de personas, especialmente los más vulnerables, y tomar medidas activas, preventivas, para evitar o mitigar dichos impactos negativos. Y si tanto el Estado, en su deber de proteger, como la empresa, en su responsabilidad de respetar, fracasaran, es decir, se vulneran derechos, se perjudican a personas, ¿qué es lo que sucede? Y ese es el pilar 3, que se llama de remediación, que significa de qué manera se remedia o se repara el daño causado frente a impactos negativos. Y en ese caso tiene que ver con acceso a justicia, mecanismos tradicionales de justicia o mecanismos extrajudiciales de acceso a justicia. En definitiva, se trata de que el Estado regule adecuadamente, pero también practique en casa, que las empresas privadas respeten los derechos humanos y que las personas cuyos derechos han sido vulnerados tengan acceso a una reparación adecuada. Ese es nuestro mandato. Y cuando esto se vota el año 2011, unánimemente, que insisto es una cosa bien inusitada, se crea nuestro grupo de trabajo. Pavel forma parte desde el primer día
día ese grupo yo lo integro hace un poco más de un año, y este grupo tiene el mandato de empujar los principios rectores a la práctica. Y nuestro mandato es que todos los gobiernos, todos del mundo, tengan un marco de políticas públicas que conecte e integre estos principios a la realidad nacional desde el marco de políticas públicas, que todas las empresas, independiente de su tamaño de ubicación, obviamente variará la velocidad, digamos, la urgencia, incorporen la dimensión de evitar impactos negativos sobre personas, el enfoque de derechos humanos de manera activa, y que los mecanismos de acceso a justicia se perfeccionan en el mundo. Nosotros obviamente eso es una agenda muy ambiciosa y la forma práctica de avanzar en esa dirección, y eso es lo que nos trae a México, es a través primero de un plan de acción nacional que impulse el gobierno. Y el gobierno mexicano anunció en el mes de diciembre del año pasado desde Segov el inicio del proceso conducente al plan de acción nacional, y es en ese marco que nos invitan. De los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, que es el área, digamos, que yo represento en cierta medida, o trato de representar, solo 2 gobiernos nos han invitado como grupo de trabajo, el Brasil y México. Y eso es algo muy positivo porque nuestros informes normalmente, o siempre más bien, y todos los demás procedimientos especiales, los demás proyectos dentro del sistema de Naciones Unidas que siguen estos mecanismos de invitación al país, lo que hacen o hacemos es hacer un diagnóstico local, tratar de conversar con mucha gente, pero normalmente se identifican brechas, obstáculos, impedimentos, malas prácticas, insuficiencias, etcétera, para luego traducir ese diagnóstico en recomendaciones o sugerencias de mejora. Y lo que ocurre frecuentemente es que los gobiernos no les gusta la crítica y no nos invita. Y por lo tanto no es que tengamos una gran lista de espera. No tenemos una lista de espera de gobiernos, porque la única forma para nosotros de llegar a un país y preparar un informe como el que estás leyendo es por invitación del gobierno. Ahora, en el caso de México, el gobierno nos invitó en el marco de la elaboración del plan de acción, eso es lo que nos tiene aquí. Entregamos el informe hoy día a 76 funcionarios del gobierno federal de distintas secretarías. 76 funcionarios, esto nos da un indicador de la importancia que tiene. Tuvimos un diálogo directo, interacción directa con aproximadamente 350 personas, 150 de ellos funcionarios de distintos espacios de gobierno federal, estatal y local, lo que es también una cosa muy impresionante. Escuchamos del orden de 150 líderes comunitarios, indígenas, de sociedad civil, con sus testimonios, con su experiencia, y la diferencia, personas de empresas, asociaciones empresariales que también quisieron dialogar con nosotros. Eso nos da un marco de, si bien no es perfecto, no es comprensivo, pero nos da una panorámica bastante clara de la situación de derechos humanos y empresas en México, y eso nos permite hacer sugerencias que, como tú verás en la declaración hoy día del gobierno mexicano, las acogen, digamos, amablemente, las consideran un aporte positivo, y ese es el tono que tuvimos. Es buena señal. Es buena señal. Ahora lo que esperamos es que esa buena señal se traduzca precisamente en el cumplimiento de esas recomendaciones y observaciones que hacen ustedes como parte de este grupo de trabajo de Naciones Unidas. Déjame agregar un dato, Dante, de lo que me dijiste antes de empezar este programa. Ustedes son no estrictamente funcionarios, no son funcionarios de Naciones Unidas, son expertos independientes que forman parte de este grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Vamos a una pausa y regresamos con el presidente de este grupo, con Pavel Suljantziga, para que nos cuente, Pavel, qué encontraron en México. Un resumen de lo que vieron, un resumen de esta declaración del grupo. Después de la pausa regresamos con eso. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Estamos de regreso, Dante. Me estaba platicando Dante precisamente sobre Pavel. Permíteme dar el dato biográfico, aprovechando que regresamos en esta transmisión. Pavel es integrante de una pequeña comunidad indígena en Rusia y es economista y es presidente de este grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Muy interesante esa característica biográfica para formar parte como presidente de este grupo de trabajo. Pavel, ¿qué contiene esencialmente la declaración de este grupo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos?
Como resultado de cada una de nuestras visitas, siempre preparamos el informe, es nuestra obligación, y en este informe incluimos dos partes. La primera parte, en la que describimos la situación que existe en el país, en el área de las empresas y derechos humanos. Describimos los éxitos, los logros que existen en este país en el área de empresas y derechos humanos, las mejores prácticas, pero al mismo tiempo incluimos aquellos ejemplos negativos que existen en ese país, violaciones, lagunas o brechas que existen en la legislación en cuanto a la práctica o en cuanto a la legislación. La segunda parte de nuestro informe son las recomendaciones al gobierno nacional que habría que hacer para mejorar la situación en el tema de las empresas y los derechos humanos. Ese informe muy preliminar lo hemos presentado al gobierno, a la prensa, y ahora vamos a empezar a trabajar sobre el informe completo, que nos tomará como 3 o 4 meses preparar, y después lo presentaremos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cómo fue la experiencia, Pavel, de sus encuentros con comunidades que pueden estar afectadas por la presencia de proyectos y de desarrollos en actividades económicas como la minería y otros, que ahí hay una importante tarea de ustedes? Por supuesto, hoy mismo lo mencioné en la rueda de prensa, en la conferencia de prensa, y también se lo dije al gobierno, que la primera impresión que yo tuve al empezar nuestra visita fue que nunca me he topado con una situación así. Es decir, si lo decimos figuradamente, cuando escuchamos a las diferentes partes, por un lado el gobierno, que siempre habla muy bonito, pinta cuadros muy bonitos, y por otra parte los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil, que nos hablan de las violaciones para con esos grupos de población. Y si en muchos países que yo he visitado, la sensación es que están hablando dos grupos de población que habitan en países diferentes como mínimo, a veces se visitan mutuamente, viven en países limítrofes, pero a veces se cruzan. Pero al escuchar las partes, esas mismas dos partes en México, mi sensación al principio era que habitan planetas diferentes, que ni siquiera se cruzan. Y eso para el gobierno de México me parece una señal muy importante que estamos viendo, y eso se confirma en el ejemplo de nuestra invitación, que el gobierno mexicano declara ser abierto, seguir los principios rectores, pero los resultados, lamentablemente, los resultados que vemos no son muy buenos, y a veces oímos historias, escuchamos historias que, si podemos decirlo así, son muy fuertes. Cuando los defensores de derechos humanos son asesinados, cuando los defensores de derechos humanos tienen represiones en contra de ellos, cuando se les amenaza, cuando los periodistas que se dedican a investigar violaciones que tienen lugar en el país, se les crean condiciones cuando no pueden cumplir con su trabajo, es muy triste. Por ejemplo, a mí me impresionó muchísimo, pero quisiera volver a destacar que lo hemos reflejado en nuestro informe. Cuando Dante lo había dicho, somos expertos independientes, nada ni nadie nos puede presionar, y nuestra obligación es decir abiertamente, honestamente, de lo que sucede, porque solo al poner el diagnóstico se puede construir el tratamiento. A mí me sorprendió gratamente hoy que cuando presentamos nuestro informe al gobierno, la reacción fue muy positiva. Han entendido y aceptado esa crítica, en mi opinión, muy positivamente, porque
sí nos hemos encontrado en situaciones cuando el gobierno no le gustó para nada lo que escribimos, lo que decimos, lo que señalamos. Hasta tuvimos casos cuando con los resultados de nuestra visita hablábamos con los gobiernos y teníamos que decirle a los gobiernos, al menos yo lo he hecho de esta manera, nos pueden cerrar, pero ustedes nos han creado, nuestro grupo, pero tenemos que cumplir nuestro trabajo y vamos a hacerlo, es nuestra obligación. Pero por otra parte quisiera subrayar, Dante ya lo había dicho, la actitud del gobierno hacia nuestro trabajo es muy positiva, porque en mi opinión la creación de estos principios rectores es una tendencia mundial y la reacción hacia lo que sucede en el aspecto de empresas y derechos humanos. Todos entendemos muy bien que se necesita el desarrollo económico, que el desarrollo económico conlleva el desarrollo social muy importante, que es una parte integrante de los derechos humanos, pero no podemos tolerar que ese desarrollo económico viola otros derechos, otros tipos de derecho. Me llama la atención, Dante, que tengan una gran atención, desde luego, de la prensa, del gobierno mexicano. Hablabas de 76 funcionarios que estuvieron presentes en la entrega de este informe, pero por otro lado, se tiene información de que no tuvieron el contacto directo con los principales organismos empresariales de nuestro país. La Coparmex, por ejemplo, que no envió un representante, que es muy notable el asunto porque es el organismo patronal de México, digámoslo así, o algunos otros encuentros no suficientemente del nivel necesario para registrar, digamos, avances respecto a estos tres grandes ejes de los 31 principios que México firmó junto con el resto del mundo. Mira, es en parte lo que estás diciendo, pero no quisiera matizar la afirmación. Luego de la publicación de los 31 principios, aprobado por todos los gobiernos, las principales asociaciones empresariales del mundo explicitaron su respaldo. La Organización Internacional de Empleadores, que en México tiene 2 representantes, Coparmex y Concamín, son parte de esa declaración porque es la estructura internacional de los empleadores a nivel del mundo. Pero más recientemente, en octubre del año pasado, hubo una nueva declaración del empresariado internacional a propósito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reiterando su respaldo a los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, y agregaron una línea que dice: y el firme compromiso de su implementación. Y eso es vinculante para Coparmex y Concamín, y efectivamente en la organización de nuestra visita... ¿Vinculante obligatorio, es decir? Bueno, sí, pues, a ver, es vinculante en el sentido de que uno no puede obligar, pero nuestro mensaje, tanto a gobiernos como a empresas, es honrar la palabra empeñada. Por lo tanto, si uno dice algo en público y lo dice por escrito y pone su firma, obviamente nosotros, digamos como independientes, ¿a qué nos dedicamos? A desafiar a los gobiernos. Ahora, en el caso empresarial, nosotros cuando organizamos la visita, definimos un grupo de empresas grandes, famosas, ¿sí? Que son grandes marcas en el país, que las que queríamos escucharlas. También definimos algunas asociaciones, por ejemplo, las que acabamos de mencionar, pero también la Cámara Minera, de Industria Minera. Y también, dado que nos fueron presentados un conjunto por un grupo de 100 ONGs, 61 casos de lo que ellos consideran impactos negativos, malas prácticas empresariales, que podrá tener ciertos detalles, pero en definitiva se nos presentaron muchos casos posibles de ser analizados, contactados. Y entonces en ese sentido lo que hicimos fue hacer una lista corta de empresas de alto nivel de prestigio y reconocimiento, que no están en las listas de empresas con, digamos, que uno dice están en la lista de acusaciones, por decir algo, otras que sí están en algunos casos que han sido, digamos, muy reconocidos internacionalmente, que están documentados, y luego las asociaciones empresariales. En ese conjunto de reuniones, mi sensación es bien positiva, es decir, tuvimos un diálogo muy constructivo con las empresas. Yo diría que las conversaciones fueron de nuevo francas, excepto en un caso que no logramos tener comunicación con ellos, que el grupo IGA no respondieron a nuestra petición, y descubrimos que no tienen sitio web, y por lo tanto no supimos a quién dirigirnos para insistir en una reunión, porque dado que íbamos a ir a ver un caso donde Xochitl, exactamente, y que íbamos a ser presentados con cierta evidencia que desde el punto de vista de los habitantes de esa zona es muy grave, y cuando la vimos en realidad es bien impactante, era
su derecho y obviamente es nuestra práctica escuchar la posición de la empresa cuando obviamente está expuesta a una crítica de carácter muy público y no tuvimos respuesta. Fue la única empresa, pero la única empresa. Todos los demás casos. Grupo IGA, que bueno, está ciertamente en este gobierno mexicano muy involucrada con escándalos importantes, de las cuales ya se habrán enterado al respecto de Grupo IGA y llama la atención que no se hayan encontrado con ellos. Hay casos concretos, como dijeron, la selección que hicieron de estos 61 casos que les presentaron las ONGs, el caso del proyecto del Parque Eólico Oaxaca, Xochicuautla, el caso del río Sonora, que es todo un asunto, río Santiago de Jalisco, y bueno, es la selección de casos específicos que les permiten a ustedes tener este primer informe, esta primera declaratoria. Estamos esperando 3 o 4 meses, dijeron, para que tengamos un informe ya amplio y más definitivo, pero esto es una primera aproximación a esta visita que hicieron de 10 días a México, ustedes como 2 de los 5 integrantes de este grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Después de la pausa, Pavel, regresamos para la existencia de este grupo de expertos de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos a raíz de esta visita a México. Pavel, presidente de este grupo, ¿con qué cierra este programa? ¿Con qué mensaje? Mi mensaje, mis palabras para terminar, dividirlas en 2 partes. La primera parte, expresar una esperanza de que nuestra visita fuera muy provechosa para México, para el gobierno mexicano, para los ciudadanos de México, para los negocios empresarios en México, y yo espero que hemos realizado ese trabajo y durante los siguientes 3 o 4 meses vamos a seguir haciendo, que será útil en el sentido de promover esos principios rectores y lo más importante en la protección de los derechos humanos en la actividad empresarial. Y el segundo mensaje, segunda parte de mi mensaje, es tal vez lejos de la tradición, a lo mejor no será en el marco de nuestra conversación de hoy. Me gustaría darle un mensaje a usted personalmente, expresarle un reconocimiento enorme. Yo me enteré de su caso solo aquí al llegar a México, después de que supe de su caso. Traté de investigar un poco más, tuve muy poco tiempo. Quisiera expresarle un reconocimiento por su trabajo, por su valor, desearle mucho éxito. Es un trabajo el trabajo que usted realiza es muy importante para la protección de los derechos humanos. Muchas gracias, Pavel, por este mensaje, muchas gracias por su presencia en este programa y en México. Dante, a los 2 gracias por estar aquí. Quedamos a la espera de la reacción de las ONGs y sobre todo el informe en los próximos meses de esta visita a México. Gracias por estar en este programa y hasta la próxima. Gracias, Dante, gracias, Pavel. Y a usted gracias que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, te espero mañana.